bienvenidos a la entrevista de Matices. Hay algunos datos de contexto para introducir esta entrevista. A mediados de enero, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la legislación de voto en el exterior. Los cambios permitirían que la diáspora vote y participe con candidaturas para la Asamblea Legislativa y para el Parlamento Centroamericano, el Parlacen. Con las reformas, la Asamblea intentaba responder, por lo menos parcialmente, a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que le mandó a legislar los procedimientos, requisitos y garantías necesarias para que los salvadoreños que viven fuera del territorio puedan participar en las elecciones legislativas y municipales. El presidente Nayib Bukele vetó las reformas por considerar que éstas continúan atentando contra los derechos de la diáspora. Alegó que el empadronamiento es un requisito inconstitucional y que la modalidad de voto postal implica costos que los salvadoreños en el exterior no pueden asumir. Por ello, el Ejecutivo promueve la modalidad de voto electrónico y también la modalidad de voto por Internet. Para conversar sobre las implicaciones de estas modalidades de voto y para profundizar también en las alternativas que tiene nuestro país para garantizar el voto a los salvadoreños en el exterior, hoy nos acompaña el experto electoral Malcolm Cartagena. Malcolm, bienvenido a la mesa de entrevista de Matices. Hola Karen, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Malcolm, quisiera que empecemos esta conversación sobre el tema que más se ha estado moviendo y es la propuesta específica que el Ejecutivo hacía de impulsar o de establecer legalmente las modalidades de voto electrónico y voto por Internet. Creo, Malcolm, que para empezar esta conversación lo más importante es que podamos tener claridad sobre la diferencia de estas dos modalidades, voto electrónico y voto en Internet. Bueno, quizás en primer lugar debemos explicar que el voto por Internet es una modalidad de voto electrónico. En la categoría de voto electrónico agrupamos aquel voto que implica, por ejemplo, máquina, una computadora en que se toca, ¿verdad? Una computadora touch donde se toca y se vota, como pasa en algunos países. También se toma en el voto por Internet, como ya lo mencionaba. Hay también conteo electrónico, que es, por ejemplo, yo voto en papel y luego una máquina lee mi papeleta, ya sea porque he llenado circulitos o porque es capaz de detectar las marcas en la papeleta a través de un reconocimiento óptico. Pero sí, la diferencia fundamental en la propuesta que presentó la Presidencia de la República, el gobierno, es que el voto electrónico se ejercería desde los consulados. Ahí estarían las máquinas en cada uno de los consulados para votar electrónicamente, y en cambio el voto por Internet se haría pues desde cualquier parte del mundo utilizando un dispositivo como celular, tablet o computadora. Esas son como digamos las diferencias entre uno y otro. Ahora, Malcolm, hablemos sobre qué nos dice la experiencia internacional sobre los riesgos para la legitimidad de las elecciones que tendría una modalidad de voto electrónico como la que está presentando el Ejecutivo, por ejemplo. Sí, el tema es que en voto electrónico y sobre todo en voto por Internet hay muchas desconfianzas a nivel mundial. Desconfianzas que tienen a la base que la tecnología pues no es invulnerable, puede ser vulnerada por hackers, puede ser afectada. Ha habido pruebas de que esto ha ocurrido y bueno, yo daba algunos ejemplos en mis redes sociales, como por ejemplo Alemania, que Alemania incluso lo declaró inconstitucional el voto electrónico hace ya 10 años, casi 11, en el 2009, cuando en su sentencia dijo que lo que ocurría con el voto y cómo se contaba debía de ser del conocimiento y del entendimiento de cualquier votante, que no requiriera ningún tipo de conocimiento especial. Y por tanto el voto electrónico restringía a una élite de informáticos nada más ese conocimiento de cómo se contaba el voto. ¿Por qué, Malcolm? Es decir, ¿por qué es incompatible esta aspiración de un ejercicio de elecciones, de que la mayoría de personas tengan acceso a la información sobre cómo funciona el ejercicio de votación con un tipo de sistema de voto electrónico? ¿Por qué son precisamente incompatibles? porque un voto electrónico, bueno,
partamos del principio del secreto del voto. Entonces, si bien es cierto, cuando votamos con papel, el voto es secreto, al final se sabe que en ese recipiente de cartón, ahí están los votos y se puede abrir y ver que no ha pasado nada, se puede transparentar al inicio, se muestra que está vacío, al final se ve que no ha sido vulnerado. Pero con una máquina electrónica, muchas veces toca que confiar casi a ciegas que el reporte que emite esta máquina es el reflejo de la voluntad del elector. Por supuesto que cuando el votante llega a una máquina electrónica le emite un comprobante, ese comprobante se puede depositar en una urna especial y, como ocurre por ejemplo en Venezuela, se puede realizar una auditoría de que se coteja los votos, los papelitos emitidos por la máquina versus el total que la máquina ha sumado. Pero al final ahí se está contando sobre lo mismo que la máquina dijo, a diferencia de, por ejemplo, el conteo electrónico donde yo voto en papel, la máquina solo lee mi papeleta, pero una cosa es el resultado que me da en papel y otra la máquina. Obviamente tienen que coincidir, pero si no me coincide, tengo la certeza de que el registro original quedó en papel, no es un registro que me imprimió la máquina. Ahora, hay ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ha habido elecciones cuestionadas precisamente porque las máquinas han podido ser vulneradas. Bueno, todos sabemos la crisis que está pasando en Estados Unidos, que tiene a la base, por supuesto, la posible manipulación, dicen algunos, de parte del gobierno ruso en las elecciones estadounidenses. Entonces, se habla de que una empresa tuvo acceso a las máquinas de votación y eso que en Estados Unidos el voto electrónico está restringido a alrededor de 5 estados nada más. En la mayoría utilizan conteo electrónico, que es lo que te explicaba. Pero bueno, hay otros países, por ejemplo, como Suiza, que básicamente es el banco del mundo, pues, ¿verdad? Donde también se han echado para atrás en esta tecnología. Y bueno, a lo mejor quienes nos miran dicen, pero no entiendo, yo puedo con mi tarjeta de crédito comprar, las transacciones bancarias ocurren así, son tan confiables, ¿por qué no vamos a confiar en una máquina que cuente los votos? Bueno, precisamente porque hay una diferencia fundamental. Y es que si, por ejemplo, y alguien que nos mire sabrá de lo que hablamos, nos dicen que a nuestra tarjeta la han hackeado o le intentaron hacer un cobro indebido, por ejemplo, desde Malasia, el banco perfectamente puede realizar la trazabilidad y saber desde dónde se originó esa transacción y decir, mire, usted no ha ido a Malasia en el último mes. No, bueno, entonces se puede revertir. Pero con una máquina electrónica, precisamente porque debe de ser secreto el voto, no es posible decir, este voto pertenece, por ejemplo, a Karen, porque si yo soy capaz de decir eso, ya no es secreto el voto. Entonces, esa misma secretividad es su talón de Aquiles, porque no hay certeza plenamente de que quien esté votando sea la persona que dice votar, en el caso del voto por internet. Y allí a veces se dice, bueno, pero bajo esa lógica, el voto postal, también, ¿quién me garantiza que quien votó en papel y mandó el sobre es el ciudadano empadronado? Sí, pero ahí vamos al tema de la cantidad. Al final, si a ti alguien te coaccionó y votó, o te robó el voto y votó por ti y lo envió, es un voto. Pero a través del servidor pueden alterar no un voto, sino cientos o miles de votos. O dicho de otra forma, acá en el país, para robarse una urna de papel, se requiere que estén en contubernio casi que todos los partidos políticos que están ahí enfrente y que miran que se llevan la urna y se quedan callados. Pero para robarse una elección electrónicamente se necesita un hacker nada más. Malcolm, el caso de Alemania que estabas mencionando, donde fue declarado inconstitucional el voto electrónico, ¿qué características específicas tenía para tenerlo en cuenta, por ejemplo? No, desconozco realmente cuál era la tecnología que estaban implementando allá. Sí puedo decir que, al igual que Alemania, hay otros países donde se han puesto este tipo de máquinas donde se vota por una opción y que emite un comprobante, se han puesto en entredicho. Bueno, tenemos ejemplos como, bueno, Venezuela. Venezuela, hay que decir que hasta hace algunos años era un modelo a nivel mundial en cuanto a voto electrónico. Se le consideraba como el país con las elecciones, bueno, el más democrático en términos de procesos electorales, pero todos recordaremos que fue en 2017 donde la empresa Smartmatic dijo que no podía certificar los resultados precisamente porque había habido una posible manipulación.
Así hay otros ejemplos de países que se considera que puede haber manipulación de los datos y por eso se han revertido. O incluso en otros países donde se implementa el voto electrónico, porque tampoco es que no existe en ningún lado, ¿cómo no? Nada menos en América los tenemos en Venezuela, en Brasil, en algunos estados de Estados Unidos. En el resto del mundo habría que agregar a India, Filipinas, por ejemplo. O sea, y el voto electrónico, pues sí, por supuesto que funciona. Pero en todos estos países que he mencionado, su implementación ha sido paulatina. No es una implementación pues, de golpe, precisamente por el tema de seguridad, para ir probando. Justamente quería hablar del tema de la implementación. El presidente Nayib Bukele en la conferencia de prensa donde informó que estaba vetando las reformas que hizo la Asamblea Legislativa, dijo que para el Ejecutivo la manera más fácil de promover el voto de los salvadoreños en el exterior era justamente este tipo de modalidades de voto electrónico y específicamente voto en Internet. Ahora, Malcolm, ¿qué tan posible es implementar un sistema de voto electrónico pensando en las elecciones de 2021? Bueno, en mi opinión, el tiempo es demasiado corto como para poderlo implementar. O sea, creo que requeriría, pues, una movilización bastante grande, muchas pruebas, y quiero decir, no es un tema de negligencia o de que no se quiera hacer, no, el tema es el siguiente, que la propuesta, si bien está presentada como decreto, en formato de decreto, requiere primero analizarse, no trae presupuesto. La consideración de recursos, exacto, por ejemplo. Habría que hacerle un presupuesto. ¿Y cómo se hace un presupuesto? Bueno, se invitan empresas internacionales, o no sé si alguien acá en el país se dedica a hacer eso, yo entendería que no, pero vienen empresas, hacen su demo, muestran, y de todas ellas presentan un presupuesto. Aunque el presidente, perdón, Malcolm, por interrumpirte, el presidente dijo que estaban dispuestos a acompañar con fondos, con una partida presupuestaria, su propuesta de voto electrónico. Vaya, Karen, pero ahí yo no dudo de la palabra del presidente. Yo lo escuché en realidad del vicepresidente Félix Ulloa, pero no dudo de la palabra de ellos. Pero cuando nosotros revisamos que, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral ha solicitado desde finales de noviembre su presupuesto extraordinario para las elecciones de 2021, que son casi 56 millones de dólares, para que un poco más de 5 millones y medio de ciudadanos puedan votar acá en el país, pues a esta fecha no se le ha entregado ese presupuesto, ¿verdad? Sino que nada menos en declaraciones decía el ministro que iba a haber más bien un recorte a ese presupuesto. Entonces, digo, yo no dudo de las declaraciones del vicepresidente, pero sí me llama la atención que algo que ya se pidió hace casi 3 meses, que es muy importante, como es el presupuesto extraordinario, no se ha financiado, pero sí se ofrezca financiar un voto electrónico sin que ni siquiera se haya diseñado el presupuesto para él. Malcolm, justamente antes de hacer la primera pausa de esta entrevista y teniendo en cuenta esas declaraciones del ministro, donde decía que justamente el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de 2021 va a experimentar una reducción, y teniendo en cuenta que las elecciones legislativas son particulares por el tipo de modalidad de votación que tenemos, ¿qué está en riesgo con esta reducción del presupuesto de la que ya está hablando el ministro de Hacienda? Bueno, lo primero que está en riesgo son diversas actividades que ya están consignadas en el calendario electoral que desarrolla la autoridad electoral. Nada menos, bueno, estamos iniciando el mes de febrero, ¿verdad? Y este mes, por ejemplo, vence el día 27, vence el plazo para que todo aquel ciudadano que ha cambiado su domicilio desde la elección del año pasado a la fecha pueda actualizar su domicilio, es decir, su municipio de residencia. Pero esa información no se le está pudiendo dar de forma masiva a la población, precisamente porque el presupuesto extraordinario donde está contemplado el rubro de publicidad de esta actividad en específico todavía no se ha recibido. Luego viene la convocatoria de marzo a los partidos políticos a sus elecciones internas. Ahí el tribunal también tiene que estar pendiente de esta situación y son varias actividades que se van desarrollando que no tienen ahorita un fondo. Pero, ¿qué más está en riesgo? Bueno, en riesgo está también el que si están estas propuestas y no se aterriza en una, al final también corre riesgo de que no haya voto desde el exterior en estas elecciones. Recordemos que la sala de lo constitucional lo que mandató era
que se legislara voto para diputados y alcaldes. No habló ni ordenó que se cambiara la modalidad. O sea, la Asamblea, y según veía las declaraciones el día viernes del doctor Portillo Cuadra, ¿verdad?, que es el presidente de la Comisión de Reformas Electorales, él decía que, pues, no sé si hablaba a título de partido o como comisión de reforma, pero decía que iban a buscar, por ejemplo, aprobar voto para consejos municipales, pero manteniendo la modalidad postal. Es decir, que la modalidad postal no es algo sacado de la manga, que no funciona. No, solo me tomo un minuto para explicar esto, y es que en el año 2012, la presidencia de la República de aquel momento, cuando estaba de presidente Mauricio Funes, organizó una comisión interinstitucional en la que participó Cancillería, Ministerio de Seguridad, Correos de El Salvador, pero sobre todo el Tribunal Supremo Electoral como entidad que ejecuta las reformas. Y discutieron voto electrónico, discutieron todas las posibles modalidades de voto desde el exterior y llegaron a la conclusión que por nuestra diáspora, por sus características, por un tema de confianza y esto, lo mejor era el voto postal. Vaya, ahora el gobierno presenta una propuesta que sí dice que ha tomado en cuenta la opinión de la diáspora, pero en esa no ha sido tomada en cuenta la opinión, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral, que tiene mucho que decir en este tema. Yo decía, por ejemplo, en otros espacios, que más allá de si se vota en papel o electrónico, hay elementos que se deben de mejorar sí o sí, como es la emisión del DUI en el exterior, que es algo que le compete al gobierno, el empadronamiento, que es algo que le compete al Tribunal Supremo Electoral, y, por ejemplo, el convenio que firma Correos de El Salvador con el correo estadounidense, sobre todo. Malcolm, te voy a interrumpir aquí. Nos vamos a quedar con esta idea que has puesto sobre la mesa, que si no se garantizan los fondos que ha solicitado el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de 2021, todo el proceso, incluso la modalidad de voto fiscal, de voto postal para salvadoreños en el exterior, está en riesgo. Y vamos a regresar hablando justamente de la modalidad actual de voto postal para salvadoreños en el exterior. Ya regresamos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con el experto en temas electorales, Malcolm Cartagena. Malcolm, ya en el bloque anterior empezamos a hablar sobre la modalidad de voto postal, que es la modalidad que ha permitido a los salvadoreños en el exterior que participen en las últimas elecciones presidenciales, en las últimas dos elecciones presidenciales, vamos a decir para hacerlo preciso. Pero, Malcolm, cuando revisamos los datos de la participación de salvadoreños en el exterior a través de la modalidad de voto postal, nos encontramos con que la participación es realmente muy baja. Es decir, existe la oportunidad de participar en el ejercicio de las elecciones presidenciales, pero el porcentaje sigue siendo bajo y se aumenta muy poco de elección con elección. Ahora, usted decía en una columna decías en una columna de opinión que la modalidad de voto postal no es la que desincentiva a los salvadoreños a participar, sino que hay otro tipo de requisitos que pueden hacer más complicado el proceso. Por ejemplo, la obtención del DUI, el proceso de empadronamiento. ¿Qué evidencias tenemos para sostener, para hacer esta vinculación? Bueno, quizás previamente solo decir algo, y es que en general las diásporas, pues precisamente por su naturaleza de diáspora, de gente que abandona su país, no necesariamente se involucran masivamente en los procesos electorales del país que abandonan, ¿verdad? Que abandonaron. El ejemplo, por ejemplo, es México, recientemente con un estimado de 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales se empadronan 100,000 ciudadanos para votar nada más. Entonces no es propio solo de la diáspora salvadoreña como esa reticencia a votar, pues, o sea, sino que muchos no tienen interés en votar acá en el país, más allá de que pues mantengan comunicación con su familia o le manden la remesa, que eso pues no se pone en duda. Ahora, la pregunta era, por ejemplo, ¿qué otros requisitos? Si el voto postal estará limitando el interés de la gente a votar. Yo no creo, y no lo creo porque los datos estadísticos nos dicen otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en 2014 había 142,000 duizados en Estados Unidos, por ejemplo, en el exterior, 142,418 duizados. Vaya, quiere decir que todos ellos, en teoría, tenían DUI y podían, si así lo querían, empadronarse para votar.
Entonces uno cabría esperar, vaya, si no fuera el 100%, los 142.000, la mitad, que hubieran sido 75.000 salvadoreños que se hubieran empadronado. No había ningún límite más que entrar a la página web y hacerlo. Pero de 142.000 solamente se empadronaron 10.337. Me interesa que pongamos un punto en esto. ¿El empadronamiento, Malcolm, funciona para salvadoreños en el exterior? Sí, simplemente accediendo a una página web. A una página web, donde se llena ahí un formulario y se empadrona, ¿verdad? Legislado así. Sí, así está legislado. Pregunto esto porque el presidente Nayib Bukele en la conferencia de prensa también hablaba del requisito del empadronamiento. Vaya, en ese caso, él ponía 3 condiciones para aprobar rápidamente el voto postal que ha propuesto la Asamblea Legislativa, y uno de ellos era ese, quitar el empadronamiento, decía él, porque es inconstitucional. Sobre esto, pues me permito aclarar que ya en algún momento se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el empadronamiento, y si bien la sala no entró a conocer el fondo porque declaró improcedente la demanda, sobreseyó más bien, ahí lo que dijo la sala en este caso es que, no obstante, no entró a conocer el fondo, en la inconstitucionalidad 35-2018 dijo que no conlleva, decía, restricción del contenido protegido por el derecho al sufragio activo el solicitar empadronarse, sino más bien es un requisito válido, tanto dice textualmente como lo es el que cuando uno llega a la JRB le digan, permítame el DUI para ver si coinciden los datos. O sea, cuando llegas tú a la JRB, cualquiera bastaría que te mire la foto en el padrón y diga, sí, es ella, es Karen. Pero, sin embargo, le decimos, no, deme su documento y verifico. Pues, dice la sala, de la misma manera el empadronamiento sirve para verificar que de ese universo de duizados, estas personas tienen interés real de votar. Es una especie de empadronamiento. Entonces, bueno, es eso, de hecho. Entonces, inconstitucional, pues la sala no lo ha declarado así, ¿verdad? ¿Se puede quitar el empadronamiento? Sí se podría, y entonces lo que habría que hacer es trabajar con base en un presupuesto de que iban a votar en 2014 142.000 personas, aunque en la práctica solo votaran 10.000. O sea, el gasto en esto es mayor. Recordemos que no es lo mismo, porque alguien me va a decir, bueno, pero ustedes presupuestan, o la autoridad electoral presupuesta 5.5 millones de papeletas, pero solo votan 3 millones. Sí, pero no es lo mismo lo que cuestan imprimir 600 papeletas y que solo se ocupen 300. Lo que cuesta en papel no es lo mismo que lo que cuesta imprimir cada papeleta y mandar sobre todo el sobre prepagado, ida y regreso a Estados Unidos. Ahora, Malcolm, yo estoy clara que esto requerirá un análisis más detallado de estadísticas y de comportamiento electoral. Sí, solo termino, Karen, si quieres, con el dato rápidamente. En 2019, ya en este año, porque hablábamos de 2014, se duplicó ya la cantidad de duizados y llegamos a 350.638. Pero vaya, cualquiera podría decir, bueno, si en 2014 se empadronaron 10.000, hoy más gente ya vio cómo funciona esto, se van a empadronar más. No. Hoy solamente, en lugar de empadronarse 10.000, se empadronaron 5.900. Y de ellos solo votaron 3.800. Entonces, tu pregunta era, ¿es el voto postal el problema? No, el problema es bueno, primero que sacar el DUI es por cita. Segundo, las distancias que hay que recorrer a los consulados a hacer el trámite. Tiene un costo también. Tiene un costo de $35, a diferencia del DUI en El Salvador, que es gratuito la primera vez. Cuarto, no se entrega en el momento, sino que hay que dejarlo encargado, lo mandan a hacer a El Salvador, luego lo envían y hay que regresar por él. Esos elementos, y además que los consulados están en una zona donde podría no motivar a algunos por su estatus migratorio a llegar, pues son elementos en contra. El empadronamiento al final es un tema de ponerle suficiente ancho de banda al servidor para que no se caiga el sitio web. Pero la duización de los salvadoreños en el exterior, el gobierno sí podría hacer mucho aumentando la cantidad de oficinas de atención del RNPN en los consulados, reduciendo el precio, reduciendo los tiempos de entrega del documento o mandándolo una vez ya la persona hizo el primer viaje, el segundo mandárselo a su domicilio. O sea, podría haber otra forma de mejorar. Malcolm, pero ¿nos podrías aclarar por qué, por ejemplo, para los salvadoreños que vivimos en el territorio, una vez que tenemos DUI, el Registro Nacional
de personas naturales sirve como base para el padrón. Es decir, no Sí. tenemos que hacer un trámite extra, así sea meternos a una página en internet para estar en el padrón electoral. ¿Por qué esto sí es un requisito? Porque este sí es un proceso que tienen que completar los salvadoreños en el exterior. Precisamente, como lo decía, es un tema también de costos, o sea, porque debe de tenerse certeza de cuánto es el cuerpo electoral de votantes desde el exterior, porque no perdamos de vista que en esos DUI en el exterior hay DUI vencidos, por ejemplo. A esta fecha entiendo que hay 50,000 DUI vencidos, o sea, no se les puede mandar el paquete considerando que a lo mejor lo van a ir a renovar y que no se queden sin votar. Entonces, sí, hay toda una valoración de por qué es un requisito que se puso para asegurar que son las personas que dicen que tienen la intención de votar, es a las que se les envía el paquete. Ese es el mecanismo de empadronamiento. Malcolm, hablemos también del voto para elecciones municipales. Sí. Y la participación también, la posibilidad de presentarse como candidatos a las elecciones municipales. Ese es el tercer requisito. Para los salvadoreños que viven en el exterior. Quería hablar de eso porque finalmente la Sala de lo Constitucional sí dictaminó que la Asamblea tenía que emitir o adecuar la legislación para regular este proceso. Ya, Malcolm, habías hablado sobre este tema en algunas columnas de opinión. Con esta presentación de reformas, con esta aprobación de reformas que hizo la Asamblea Legislativa, al final continuaba en desacato, porque no había necesariamente regulado o ordenado el tema de las elecciones municipales para salvadoreños en el exterior. No, cómo no, la sentencia sí era clara y decía el sufragio activo y pasivo. Activo es que puede uno votar y pasivo que lo pueden elegir. Sufragio activo y pasivo tanto para diputados como consejos municipales. No obstante, la Asamblea Legislativa lo reguló solamente para diputados en el decreto que ya vetó el presidente de la República. A eso me refería. Entonces, cuando la Asamblea no resuelve el tema de las elecciones municipales para salvadoreños que viven en el exterior, la Asamblea estaba en desacato, entonces. Vaya, ellos hacen una interpretación de que en la sentencia se habla de la gradualidad, de que se puede ir paulatinamente, y entonces ellos dicen, bueno, empecemos con diputados, después podemos pasar para consejos municipales. Yo desconozco si realmente, pues yo no soy constitucionalista, no sé si ese es el tenor o el sentido de ese texto de la sentencia, pero lo que sí puedo decir, y que creo que es importante que la gente lo sepa, es que el voto para consejos municipales no es común en el mundo, para los residentes en el exterior. Y esto tiene a la base, bueno, esto ya lo he dicho en otros espacios, pero lo repito, el que es entendible que un residente en el exterior vote para presidente porque el presidente puede tomar medidas que le afecten directamente, como por ejemplo romper relaciones con el país donde vive, donde está este residente. O es entendible que vote para diputados, en tanto los diputados pueden, por ejemplo, aprobar ponerle un impuesto a la remesa, le afecta directamente. Pero, digo yo en el ejemplo que suelo dar, ¿en qué le afecta al residente en Los Ángeles que el alcalde de Mexicanos emita una ordenanza municipal en que diga que no puede sacarse las mascotas al parque después de las 7 de la noche? Porque ya, vale, entonces no le afecta. Ahora, bajo ese principio y bajo un segundo que explico brevemente, que es que al final una alcaldía se gana o pierde con un voto y que entonces podría ser que alguien del exterior con su voto cambie quién gana en una alcaldía, aun cuando esta persona no va a sufrir ni a gozar esta gestión. Bajo esos dos principios es que a nivel latinoamericano no existe este tipo de votación para consejo municipal. Ahora bien, voy a matizar un poco. En el caso de nuestra diáspora, es innegable que hay algunos residentes en el exterior que tienen negocios acá, que participan, que pagan impuestos en la municipalidad. De hecho, yo quería hacer ese matiz también y llevarlo un poco más allá, porque sí, al final los salvadoreños en el exterior se vinculan a los territorios, por ejemplo, algunos, no solo envían dinero, sino que también no son pocas las experiencias de salvadoreños en el exterior que se vinculan con las municipalidades, por ejemplo, para construir canchas, carreteras. Sí. ¿Este tipo de vinculación no justificaría el voto municipal? O sea, si se quiere justificar, ese sería un camino para hacerlo. Seríamos la primicia casi en este tema, porque como le digo, no existe, no es común. Pero sí, esa es una justificación para entrar. De hecho, como decía en el segmento anterior, escuchaba al doctor Portillo Cuadra decir que probablemente se aprobara para esto. Ahora,
Esto se dice fácil, pero no es fácil, y eso la población debe entenderlo, porque vaya, en el caso, ¿a qué circunscripción se va a asignar el residente en el exterior? A la que él quiera, a la de donde nació, pero ¿qué tal si nació ahí y nunca vivió ahí? Un ejemplo, vaya, una muchacha nace en San Salvador, crece en Mexicanos, se casa y se va a vivir a Soyapango y luego se va a Estados Unidos. ¿A dónde debería de votar esta persona? ¿A San Salvador donde nació, a Mexicanos donde creció o a Soyapango donde se fue a vivir una vez, se casó después de sus 18 años? ¿A dónde? Eso no es sencillo. Entonces, vaya, en nuestro país se ha definido que sea el lugar de nacimiento. Entonces, para el caso de diputados, que es lo que está regulado y vetado, y es que el ciudadano va a votar en el departamento donde nació. Y si el residente en el exterior es hijo de padres salvadoreños, nació allá afuera, va a votar en el departamento donde nacieron sus padres. Vaya, pero en el caso de consejos municipales tendría que aplicarse lo mismo, el municipio donde nació, pero hay gente que nació en un municipio donde no tiene ningún vínculo, sino que tiene vínculo con el lugar donde salió. Entonces, ese tipo de matices sí son cosas que se deben de regular, no son imposibles, obviamente, hacerlo, pero sí se deben de tomar en cuenta. Malcolm, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado. Son muchos temas y sobre todo estamos contra el tiempo porque recordemos que la Asamblea Legislativa no puede hacer reformas en el proceso electoral cuando ya quede menos de un año para las elecciones. Correcto. Así es que muchísimas gracias por poner en perspectiva todos estos temas que hay que seguir discutiendo. Gracias, Shari. Pensando en el voto de los salvadoreños en el exterior. Gracias, Malcolm. Nosotros cerramos aquí este segmento de Matices, hacemos una pausa, ya regresamos.